Bienvenidos chicos una vez más en Pokémon Revolution Online. Aquí estamos con el jugador Thanatos37 y hoy les presentaremos cómo atar a Jack. Jack se llama, creo. Bueno, a Greninja Jack. Este NPC se puede encontrar en Blackthorn City y está en un rincón a la izquierda, al costado de abajo del centro Pokémon. Aquí lo podemos apreciar, nuestro amigo Jack. Así que vamos a ver qué tal. Mi equipo, quise repetir al Hawkcrow porque uno es Moxie y el otro es Super Lucky. En caso de voy a matar rápidamente, voy a neutralizar al legendario inmediatamente y voy a empezar a tratar de rematarlos con los demás. Así que comencemos. Vamos a ver cómo nos va contra este. Pero quiero asegurarme la partida. Así que voy a ir a comprar unos potis en caso de eso. No acostumbro a matar NPC con pota o relieve, cuestiones así, pero como he escuchado que es muy poderoso este NPC, nos quedamos sin plata. Lo voy a comprar, así que vamos a ver qué tal nos va contra nuestro amigo Greninja. Vamos a ver. Ya, dos peleadores diferentes, ya, y hay uno. Y aquí está los tipos acá, uno y el tipo agua y el otro. Comenzamos contra un Palkia de 120 level contra mi Blastoise. Mi Blastoise es súper poderoso, así que lo va a poder aguantar. Tira Thunder, falla, al igual que mi Mirror Squad. Vamos a ver. Quedó en la P, viejo. Mi Blastoise se ha salvado. Se ha salvado con 2 de HP, viejo. Ha muerto Palkia. Tira Conquer Dur. Vamos a utilizar Protect para recuperar un poco de PS. Thunder Punch por parte de Conquer Dur no le hace efecto porque tengo mi Protect, así que no le hace mucho daño. Pero hay un pero acá, es que mi Blastoise va a morir. Y si le tiro Toxic puede que tenga Gust, así que no me favorece para nada. Y el Surf no le va a quitar mucho también. Sin embargo tengo a Hawkcrow, que sí puede matarlo, porque uno tiene como el ítem para pegar 20% o 30% más de ataques de viento, o sea, de aéreo. Pero igual me preocupa. Vamos a ver qué tal nos resulta. Aunque el Dura ha utilizado Thunder Punch, es mucho más rápido que yo, así que Blastoise se muere. Si es más rápido que yo, entonces tiene sobre 179 de velocidad. Así que vamos a lanzar a nuestro amigo que tiene Super Lucky. Vamos a lanzar a Hawkcrow de Super Lucky. Y vamos a usar Brave. Vamos a ver cómo nos resulta. No lo matamos. Casi lo matamos. Me lo mata. Para la casa. Sí. Para la casa. Así que vamos a lanzar a nuestro amigo Azumarill o Hawkcrow. Vamos a lanzar a Azumarill. Vamos a lanzar a Azumarill y ya
tenemos que contar de que después viene Kindra. Y... oh, me equivoqué acá. Me equivoqué muy heavy. Ese era la cuestión, no puedo creerlo. Me mandé un condorazo, chicos. No creo que pueda hacer mucho contra este Yveltal, ya que este Yveltal tiene Dark Pulse, Acrobatic y... sí puede hacer algo. Vamos a ver cómo nos resulta. Vamos a usar Veldum. Nos pega Acrobatic. Oh, sí, hombre. Una verga. No quería utilizarlo, pero voy a tener que utilizarlo. Voy a mostrar a Blastoise. Me va a matar a Sumarin. Esta cuestión no estaría pasando si tuviera... se me había olvidado quitarle el Smash y ponerle el ataque a... pero fue simplemente un error. Tiene acrobática este tipo. Se me ha puesto muy compleja la partida. Este tipo tiene Dark Pulse, Acrobatic y Focus Blast con Rock Slide incluido. Si me pega un Acrobatic, me voy para la revenda verga, viejo. Me como una verga del porte a un buque. Así que vamos a ver qué sucede acá. Vamos a lanzar a Blastoise, a ver si es que nos podría ayudar en esta travesía. Vamos a ocupar Protect. Nuestro amigo ocupa Acrobatic, definitivamente nos va a atacar por el físico. Vamos a tirarle Toxic, vamos a tratar de envenenarle los Pokémon. Bien. No te creo, viejo. No te creo, viejo. No te creo, viejo. ¿Cómo vas a fallar un Toxic, viejo? Vamos a tener que revivir a Sumarin para volver a utilizar a Blastoise y lograr nuevamente hacer el mismo proceso. Hay que matar a este evento porque no tengo cómo matarlo. Si tiro a Machamp o Lucario se van a morir inmediatamente. Si tuviera Plygrow, pero como fui tan estúpido y no lo puse, lamentablemente. He utilizado mucho rapidez, ya llevo 2, viejo. Además, Yveltal, siento que sí puedo ganar la Yveltal con este Blastoise. Estoy sumamente seguro, pero tengo que acertarle el Toxic. Bien, se lo insertamos, lo logramos. Ahora se empieza a golpear. Vamos a usar Protect. Nos hemos protegido, ok, y se comenzará a golpear. Ahora vamos a tener que repetir el mismo proceso para poder aguantar. Yo creo que voy a revivir a Hawkrow para ver qué ataque podría lanzar este Yveltal. Ya me di cuenta que con Sumarin va a utilizar Acrobatic, pero no sé qué podría utilizar contra este Hawkrow. Me da curiosidad. La cosa es que una vez realizado con Hawkrow y le quede poca vida a Yveltal, ocupar a Hawkrow, que tiene Lior y es Moxie, y matar rápidamente a Yveltal, cosa que va ganando level, y tratar de matar lo más antes posible los otros Pokémon. Ese es mi plan, más o menos de lo que yo tengo estimado en ocupar contra este. Ocupo Rock Slide. Ya, ok.
y Belter se sigue golpeando cada turno un poco más y más. Me quedan pocos Protect. Me está preocupando eso porque a futuro yo lo quiero ocupar contra otro Pokémon. Se ha golpeado demasiado. ¿Sí? Vamos a aprovechar de revivir a nuestro compañero Azumarill, aunque viene nuestro amigo Kingdra, y va a estar complicado en ese asunto también. Nos ha dejado con muy poco HP, en 8 de HP, viejo. No te creo. Y nos vamos a volver. ¡No! ¡Falló! ¿Cómo? ¿Pero cómo falló si...? De veras que está bugue el... me equivoqué yo. Sí, está muy bugue esta mierda. Vamos a ver si este Machamp podrá hacer algo. No puede hacer mucho. El tipo de dragón. Este tipo es... solamente utiliza Scaldar, este Signal Beam y además del Dark Pulse, el Kingdra. Así que yo creo que en esta ocasión sería lo más eficiente usar a Azumarill. No es muy buen Azumarill, pero no lo sé. No, yo creo que voy a revivir a Blastoise y que Blastoise se mate a eso engendro. Así que vamos a tirar a Hawkrow, porque después viene Hydreigon. Yo iba a tirar al otro Hawkrow para que ganara el bosteo, pero me acordé que venía otro tipo Dark y vienen puro tipo peleadores, así que va a ser medio complicado ganar así. Así que vamos a revivir a Blastoise. Dragon Pulse. Me lo ha matado el gilipollas. Usamos a Blastoise y vamos a ver qué se resuelve esto, ya que he dependido mucho de Blastoise por su Mirror Cover. Y vamos a ocupar a Mirror Cover. Vamos a ver cuánto nos saca. Se nos ha quedado bastante igual. Hermoso. Vamos a tratar de recuperar un poco de PS. No sé si sobrevive este Pokémon. Porque después viene un Hydreigon con Thunderfang y Close Combat. Eso igual es medio complicado. Así que vamos a revivir al otro Hawkrow. Mira, lo habría matado, viejo. Pero alcanza a revivir al otro Azumarill. Así que fue un gran sacrificio el de Blastoise, por decirlo así. Fue un gran sacrificio. Así que vamos a utilizar al Hawkrow con Sucker Punch. A ver cómo se soluciona esto. Sucker Punch y con Life y Moxia. Excelente. Ya, entonces nos toca Hydreigon. Hydreigon me va a meter una verga tan grande, viejo. Suena que pero muy fuerte. Hydreigon. No sé si es más rápido que Hawkrow. Nunca he
lo he hecho de set attack, o sea de SPD. Lo hago generalmente de HP y SP attack. Tiene la evitación, ya tiene base de 98 y Hawkrow. Por lo que quiere decir ahora mi amigo Hydreigon, de que es mucho más rápido que mi Hawkrow y le va a meter una verga de la gran pija madre. Así que gorditos, este va a ser la despedida de Hawkrow. Vamos a tratar de dañarlo. No, yo creo que lo voy a sacrificar, no va a revivir a nuestro amigo Blastoise. Yo creo que esta es la despedida de Hawkrow. Así que bueno, vamos a revivir a Blastoise. Adiós querido amigo Hawkrow, fuiste bueno. Che, murió nuestro amigo Hawkrow. Y vamos a lanzar a nuestro amigo, todos quieren que use Lucario, pero no sé, a ver, depende de lo que pueda tirar un close combat. No, voy a tener que utilizar a Machamp. Vamos a ver, usamos a Machamp. Vamos a utilizar Dynamic Punch para ver si es que nos sienta bien. Viejo, no tenías ese boot. No te creo, viejo, la puta madre que te recontra mil. No te creo, weón. De verdad no te creo. No te puedo creer, viejo. Creo que estoy en un grave problema. Esto sí que no me lo esperaba. Creo que le cambiaron el ataque a Hydreigon. Te juro que yo no sabía que tenía ese ataque. Qué lamentable, viejo. Ya, bueno, prácticamente Blastoise está haciendo toda la pega él solo contra Ninja Hacks. Vamos a ver si realmente puedo chantarle el Toxic. Sí pude. Sí. Así que faltaría hacerle más daño, ¿no? No me gusta esto. Creo que mi Blastoise se está despidiendo. Machamp no sé si podrá servir más adelante. Ah, claro, viene Mega Lucario. Así que sí podría servir para más adelante. Así que nuestro amigo Blastoise se ha muerto. Pero todavía no puedo comprender cómo mierda Hydreigon pudo flinchear a Machamp de un solo golpe, viejo. Eso es como un 10%, 20% de poder flinchear, y lo logró, pues, viejo. Así que estoy como anonadado, estoy pasmado. Así que vamos a ver cómo resulta este duelo de Lucario contra Hydreigon. Focus Blast, viejo. ¿Cuándo ha tenido Focus Blast, viejo? Por favor, alguien que me lo diga. ¿Cuándo ha tenido Focus Blast, viejo? Dios mío, viejo. Creo que estoy en problemas. En realidad estoy en problemas. Mierda. Solamente puedo esperarlo del Toxic, viejo. Más encima mi Blastoise está sin PP. Así que voy a tener que recuperarle los PP del Protect. O si no voy a terminar hecho bolsa. Menos mal que mi Blastoise es bueno.
no comparado con las otras mierdas que tengo, pero prácticamente Blastoise se está agachando a todo el team de Greninja Hack. De hecho, así lo es. Así que nuestro amigo Dragon se va para la casa. Una vez más, Blastoise se está agachando a todo el mundo. Y Ouchek, Mega Lucario. No, viejo, no quiero ese. No lo puedo ver. No. Creo que está de lo último. A la verga, viejo. ¿Cómo? No, ¿es posible de que me pase esto a mí? No lo puedo comprender. No lo puedo ver. Eso está claro de que yo estoy jodidamente jodido. Así que me quedan 2 revives. No sé si podrá soportarlo mi amigo Blastoise. Mega Lucario es Mega Lucario, o sea, hay que pensarlo 2 veces. Ya la cuestión me está hablando mi novia. Lo veo bastante complicado esta pelea. Muy complicado, yo diría. Así que vamos a ver qué ataque tiene. Close Combat nomás. Dice que tiene Close Combat. Si es así, podría aguantarlo. Voy a revivir a Summer. Close Combat, claro. Ahí pueden verlo. Ha usado Close Combat. No sé si podré contar mitad de vida de ese tipo. Aunque lo dudo. Bueno, lo que pienso hacer es que él se debilite lo más pronto posible, aunque yo creo que tiene Extreme. Me voy a ir a la verga si tiene Extreme, o sea, Speed Extreme. Así que vamos a ver qué tal. Hawkrow Sucker Punch le ha quitado un poco. No te creo. Close Combat para casa. Ok. Bueno, entonces vamos a lanzar a Machamp. Vamos a seguir con el proceso de Hawkrow y Azumarill, que es la única alternativa para poder ganarle a este tipo. Nunca pensé de que iba a ocupar tanto revive. Es verdad el dicho, que Greninja Hack es uno de los más poderosos que hay. O sea, es uno de los poderosos, de los grandes bosses que hay en Pokémon Revolution Online. Y es bastante complicado jugar contra este tipo. Así que les sugiero que vayan muy preparados. Dicen que con la evolución de Golding, que es el pececillo puede contrarrestar el team de Greninja Hack. Así que igual es una alternativa. Quiero que lo prueben. Pero yo creo que me faltaron Pokémon como para poder pelear con él. Estoy ocupando Pokémon de PvP y más encima no tengo a Azumarill el ataque de tipo Hada. Creo que la novié, pero le he podido ganar, pero no de la manera que a mí me gusta, de que utilizando sin potas, sin revivir, sin nada. Pero le hemos ganado. Le dio una Dam Rock
que me va a servir a futuro. Y bueno, me falta ganarle 2 peleas más para continuar el proceso de tener mi Pokémon, que era un Jaulucha, que es uno de mis Pokémon preferidos. Así que bueno, chicos, me estoy despidiendo. Gracias Blastoise por darme esta victoria y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Esto fue matando al boss de Ninja Hacks. Nos vemos. Adiós.